acerca del tema número 6, acerca de los derechos de tercera generación, o también llamados difusos, de solidaridad o derechos de los pueblos, ¿no? Mi persona ha sido alumno docente dentro de una maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, ¿no? Ha regentado la materia de estructura y organización territorial del Estado. Parte de una de las actividades, alumnos, a ver un momentito, recién están ingresados compañeros. Un momentito, alumnos. Voy a admitir a sus demás compañeros. Bueno, parte de la actividad que les he tomado a mis maestrantes ha sido una de ellas el poder exponer acerca de lo que son las autonomías que se tienen, ¿no?, dentro de nuestro país, como son las autonomías departamentales, municipales, regionales y las autonomías indígena, originaria, campesinas. Dentro de ello han hecho una bastante y peculiar participación el grupo de la autonomía indígena, originaria y campesina, ¿no? El día de hoy les voy a proyectar la exposición de mis alumnos maestrantes para que ustedes amplíen su conocimiento con respecto a lo que son los pueblos indígenas originarios campesinos, ¿no? Esto va a ir en complementación del tema número 6, ¿no? El día de hoy hemos visto acerca de los derechos de los pueblos indígenas, la OIT, ¿no?, la ley 169, los derechos de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, ¿no? Este material que ahorita les voy a proyectar es una defensa oral de uno de los grupos de mis maestrantes, ¿no? Voy a proyectarles a alumnos, van a estar atentos y voy a escuchar sus posiciones de cada uno, ¿no? Les va a servir de mucho esto, alumnos. A ver, un momentito, aguárdenme. Voy a proyectarles la grabación correspondiente. Cualquier problema en audio o en cuanto a la pantalla me van a hacer conocer, alumnos. Bueno, ¿se logra ver la pantalla, alumnos? Sí, doctor. Sí, Licen. Van a estar bastante atentos, alumnos. Les voy a compartir este lindo material que ya profesionales, ¿no?, abogados que están cursando la maestría han podido exponer, y es bastante interesante. Es el grupo que mejor nota se ha sacado en el módulo de la maestría. Van a estar atentos, alumnos. ¿Cuáles son las instancias correspondientes? ¿Se escucha, alumnos? A las cuales o qué instancias son las encargadas, ¿no? En qué momento se puede ir directamente a una entidad, ¿no? O en qué momento ¿Se logra podamos, escuchar, alumnos? ver esas situaciones que más adelante Sí, yo les Licen. voy a explicar. Perfecto. Entonces pongan atención, pongan atención. Apertura al grupo número 4. Están presentes los 5 integrantes. No sé si alguno de ustedes me puede informar. Doctor. A ver, voy a llamar lista a los 5 integrantes. Verónica Quispe. La colega Verónica Quispe. Presente, doctor, presente. Carlos Franklin Vargas. Presente, doctor. Eloisa Segarra Villalta. Presente, doctor. Sofía Ventura. Presente, doctor. Y Brian España. Presente, estimado doctor. Bueno, pueden comenzar, estimados colegas. Gracias, doctor. Como puede ver, el grupo está integrado por 5 personas. Lo que nos corresponde es poder exponer, hacer conocer sobre lo que es autonomía indígena originario campesina. Vamos a realizar nuestra presentación en una estructura que inicia siempre con los antecedentes, luego la definición de lo que es AIOC, posteriormente los alcances y contenido de la AIOC. También vamos a hablar sobre GIOC,
y también con un caso lo vamos a explicar sobre GIOC como parte de GAIOC, ¿no? De Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino. Antes de hablar de lo que es la autonomía indígena originaria campesina, nos tenemos que remontar a la invasión de América, ¿no? A la invasión de América, sabemos muy bien que nos han hecho creer por lo menos en nuestra formación de primaria, incluso, que Cristóbal Colón ha descubierto América, ha habido un progreso y demás aspectos, ¿no? Creo que acá tenemos que un poco desmontar esa situación y hay que comprender que lo que ha habido por parte de Cristóbal Colón y otros ha sido una invasión a América. Y antes de esa invasión existían, al menos según estudios, por lo menos coincidentes, existían alrededor de 70 millones de indígenas en América. Indígenas que también incluye la región de Sudamérica, por supuesto Bolivia, donde tenían una estructura organizativa, se manejaban, se autogobernaban. Pero la invasión a América lo que hace es romper, ¿no? Destrozar, podríamos decir en términos exagerados, pero ya ese autogobierno que existía de los indígenas desde entonces. Y con la colonización española se impone cultura, se impone creencias, sistemas jurídicos de administración de justicia, instituciones, ¿no? Podríamos decir incluso que se pretende desaparecer ese autogobierno. Por eso que se hablaba de un Estado monista donde no se reconocía el gobierno de los indígenas, de los originarios o campesinos. Eso hay que comprender para poder ver y a dónde existía y por qué hablamos de AIOC, Autonomía Indígena Originaria Campesina. Esa invasión a América que ha de alguna forma dejado en suspenso el ejercicio de esta autonomía, de este autogobierno. Ya, pero en Bolivia específicamente se van dando manifestaciones de reivindicación o de lucha reivindicativa por la AIOC, ¿no? Lo que es el reconocimiento de, principalmente empieza esto con las TCOs, ¿no? Territorio o tierras comunitarias de origen, ¿no? Con la marcha de 1990, ¿no? La marcha por la dignidad y territorio que se ha iniciado de Trinidad hacia la sede de gobierno el año 1990, donde se logra, ¿no? El reconocimiento de las TCOs, tierra comunitaria de origen. Pero esto sigue avanzando, la revolución o la reivindicación, la lucha de los indígenas, los originarios y campesinos continúa. Y se logra que la Constitución Política del Estado de 7 de febrero de 2009 ya no se hable solamente de tierra comunitaria de origen, sino ya se hable de territorio indígena originario campesino que incluye todo lo que es vivencia, ¿no? En ese territorio. Y de ahí podemos decir que surgen y es vital para que podamos hablar de AIOC, ¿no? La existencia de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. ¿Y quiénes son? ¿No? Por lo menos de acuerdo a la Constitución Política del Estado, a quienes se les conoce como naciones o pueblos indígenas originarios campesinos, se los define la Constitución como aquella colectividad, ¿no? Toda colectividad humana que comparte creencias, idiomas, historia, costumbre, ¿no? Y que tiene incluso una cosmovisión que pueda diferirse de otras unidades territoriales o de otras incluso mismas comunidades o naciones o pueblos indígenas. Entonces, cuando hablamos y vamos a hablar de AIOC, tenemos que entender que estas se van a consolidar siempre a través de estas naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Por esta
parte, yo quiero referirme en cuanto a antecedentes y le voy a conceder la palabra a mi compañera Eloísa para que pueda explicar lo que es una AIOC. Buenas noches, doctor. Continuando con la explicación de mi compañero y habiéndonos orientado un poquito de la historia y cómo surge la autonomía, voy a hacer referencia al artículo 289 de la Constitución Política, que nos indica que la IOC consiste en el autogobierno como el ejercicio de la libre determinación de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, cuya población comparte territorio, cultura, historia, lenguas y organización o instituciones jurídicas, políticas, sociales y económicas propias. Es decir, los pueblos indígenas tienen la facultad de organizar su vida interna y las formas para administrar justicia por ellos mismos, ¿no? De acuerdo, obviamente, a sus valores, a sus creencias, a sus costumbres. La pretensión de la autonomía tiene que ver con la protección de la cultura, que es la base de la identidad y la valoración al ejercicio de la libre determinación de los indígenas. Sin embargo, la Constitución no es el único documento normativo con respecto a la autonomía. Está también la Ley del Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez, adoptada en 2010, que regula el régimen de autonomías, ¿no? Así como menciona en el artículo 3. Su alcance comprende las bases de la organización territorial del Estado, los procedimientos de acceso a la autonomía, los procedimientos de elaboración de estatutos y cartas orgánicas, la coordinación entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas a crearse. Dentro de la naturaleza normativa, también encontramos el convenio 169 de la OIT, el cual reconoce de igual manera la libre determinación, el autogobierno que tienen los pueblos indígenas. Otro instrumento adicional también tenemos a la Declaración de las Declaración de las Naciones Unidas, que desde el año 2007 también reconoce los derechos que gozan los pueblos indígenas para autogobernarse, para solucionar conflictos que puedan acontecer dentro de estos territorios indígenas. Por lo que los derechos de las naciones y pueblos indígenas, al ser reconocidos por estos instrumentos internacionales, los cuales forman también parte del bloque de constitucionalidad en nuestro país, gozan de la misma jerarquía que nuestra Constitución, así como lo señala el artículo 410 de la Constitución Política. Uno de los artículos que también vale la pena mencionar dentro de la Constitución Política del Estado para poder entender la importancia de la autonomía indígena originaria campesina, pues es el artículo 179. En su parágrafo 2 nos indica que la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originaria campesina gozan de igual jerarquía. ¿Qué quiere decir? Que tienen el mismo valor. Ambas tienen sus ámbitos de aplicación, tanto una sentencia que provenga de la jurisdicción ordinaria, así como un acta de resolución que pueda provenir de la jurisdicción indígena originaria campesina, van a gozar de la misma jerarquía. De igual manera, la ley 025 hace referencia a esta igualdad jerárquica que existe entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originaria campesina en su artículo 4, en el numeral 3, así como la ley 073 también de deslinde jurisdiccional en su artículo 3, que nos menciona que la jurisdicción indígena originaria campesina goza de igual jerarquía que la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción agroambiental y la jurisdicción legalmente reconocidas. Esta ley 073 de deslinde jurisdiccional también regula algunas normas y pone restricciones a la jurisdicción indígena originaria campesina. Por ejemplo, en el artículo 5 y 6, con respecto a los derechos fundamentales y garantías constitucionales, o en el artículo 6 de la prohibición de la pena de muerte, esto hace mención a que los linchamientos no están reconocidos como parte de justicia comunitaria, ni la pena de muerte, por lo que al vivir en un estado de derecho, todos deben ser procesados, ¿no?
donde las máximas autoridades sean encargadas de hacer justicia y no así por mano propia. Esta ley de deslinde jurisdiccional pone límites a la jurisdicción indígena originaria campesina en tres ámbitos: en el ámbito personal, en el ámbito material y en el ámbito territorial. En el ámbito personal, el cual hace referencia a que la ley establece que la jurisdicción se debe ejercer para los sujetos del pueblo indígena. Es decir, que un aymara puede ser juzgado por la justicia aymara. En el ámbito material, el cual hace referencia al artículo 10, en su parágrafo 2, nos indica que el ámbito de vigencia material de la jurisdicción indígena originaria campesina no alcanza las siguientes materias, es decir, en penal, los delitos contra el derecho internacional, los delitos de crímenes de lesa humanidad, los delitos contra la seguridad interna y externa del Estado, los delitos de terrorismo, los delitos tributarios, aduaneros, y en materia civil, cualquier proceso en el que sea parte o tercero interesado el Estado. En materia laboral podemos mencionar a la seguridad social, el derecho tributario, el derecho administrativo, el derecho minero, el derecho agrario, excepto la distribución interna de tierras en las comunidades que tenga posesión legal o derecho propietario colectivo sobre las mismas. Los asuntos de conocimiento de la jurisdicción indígena originaria campesina no podrán ser de reconocimientos de la jurisdicción ordinaria o agroambiental y de las demás jurisdicciones, ¿no? En el ámbito territorial, al respecto podemos mencionar que se va a aplicar la justicia originaria campesina cuando el hecho se haya realizado en el territorio indígena o cuando sus efectos van a producir dentro de este territorio. Eso en cuanto a los tres ámbitos que tal vez pone límites la ley 073. Ahora voy a dar lugar a mi otra compañera que nos va a explicar un poquito del alcance y contenido. Gracias. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches, compañeros. Por favor, doctor Carlos Franklin, ¿me lo puede cambiar la diapositiva? Esa, por favor, gracias. Bueno, continuando con el tema, doctor y queridos colegas, mi persona va a dar a conocer sobre el alcance, contenido y derechos que sustentan la autonomía indígena originario campesino. Con relación al alcance y contenido, para entender los alcances de la autonomía indígena originario campesino que están establecidos en la Constitución Política del Estado, debemos hacer referencia a tres artículos fundamentales que marcan la implementación de las autonomías, como ser el artículo 272 de la Constitución Política del Estado, donde nos hace referencia, ¿no?, que las cualidades Doctor, se cortó. Doctor, no se escucha el audio. No.
Bueno, hola alumnos, hemos tenido una pequeña interferencia en la señal. Vamos a continuar con la proyección. Estado centralista. Ya, otro punto muy ¿Se logra importante escuchar, y otro alumnos? artículo muy importante es Dicen, no Sí, sí, doctor. ya. Ahora se escucha. Usted, la ley 073. debemos hacer referencia Ahora se a escucha. 3 artículos Sí, fundamentales que marcan Sí, sí. Ya, la cualquier implementación de ya, las cualquier situación me hacen autonomías, conocer. como ser el artículo 272 de la Constitución Política del Estado, donde nos hace referencia, ¿no?, que las cualidades inherentes a la autonomía, la facultad legislativa que tiene la autonomía indígena originaria campesina. Este es un punto muy importante, que la misma tiene facultad legislativa, acabando con el monopolio legislativo del nivel central del Estado y de esta manera con el viejo Estado centralista. Ya, otro punto muy importante y otro artículo muy importante es la 276, que hace referencia y estipula que las entidades territoriales autónomas no se subordinan entre sí, lo que quiere decir que no deberá existir tutela de una sobre otra, ya que tienen igual rango constitucional. Sus disposiciones legislativas pues tienen la misma jerarquía normativa. Lo mismo que se complementa con el artículo 410 de la Constitución Política del Estado, que es el que define la jerarquía normativa constitucional de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales, fijando en el tercer nivel jerárquico a las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de la legislación departamental, municipal e indígena originario campesino. Ahora, dentro de este alcance y contenido de la autonomía indígena originario campesina, la misma también está reconocida por la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, Andrés Ibáñez, donde hace referencia sobre el alcance en su artículo 80. Por otro lado, es necesario indicar de que la autonomía indígena originario campesina consiste en el autogobierno como ejercicio de la libre determinación de las naciones y pueblos indígena originario campesinas. Derechos que sustenta la autonomía indígena originario campesina. ¿Qué es el autogobierno? El autogobierno es la capacidad de un pueblo de gobernarse a sí mismo sin la intervención de otros poderes externos. ¿Esto qué quiere decir? Que el pueblo que se autogobierna tiene completa soberanía sobre los asuntos internos que la atañen. Con relación a la libre determinación, la libre determinación es el derecho de todos los pueblos de definir libremente su condición política y su desarrollo económico, social y cultural. ¿Esto qué significa? Que cada pueblo tiene la libertad de decidir sobre todo lo que le atañe a su propia vida, principalmente, por ejemplo, cómo se gobierna el pueblo, cómo se organiza su sociedad y su economía, cómo maneja su territorio y sus recursos, cómo se desarrolla su cultura, sin interferencias externas. Ahora, todo pueblo tiene el derecho de permanecer a un estado o no, pero no siempre el ejercicio del derecho a la libre determinación lleva a los pueblos a separarse de un estado y conformar estos.
a otro. Esto no es necesario cuando el Estado respeta el derecho de la libre determinación de los pueblos que habitan en él, permitiendo y garantizando que estos pueblos decidan por sí mismos todo lo que atañe a su vida y territorio, es decir, que se autogobiernen. Siguiente diapositiva, por favor, doctor. El ejercicio de la autonomía indígena originario campesina. Esta autonomía se ejerce en los territorios ancestrales actualmente habitados por los pueblos y naciones indígenas y en los territorios que tradicionalmente han poseído. Sobre este punto es necesario indicar de que los cuales han sido enajenados y sin su consentimiento. Este punto está estipulado en el artículo 26 de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas Originarios Campesinos, que establece: los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado. Ya, según la nueva organización política del Estado, la autonomía indígena originario campesina puede ejercerse en los territorios indígena originario campesinos, los municipios y las regiones que se conviertan a la autonomía indígena. Pasando a otro punto, le otorgo el paso a mi siguiente compañero. Gracias. Buenas noches, doctor. Buenas noches, colegas. Continuando con la exposición y explicación, les voy a hablar sobre los requisitos o procedimientos para lograr el reconocimiento de la AIO. El artículo 56, específicamente de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, establece ciertos requisitos. Y como primer punto, dice que de manera previa a la iniciativa establecida en el artículo 50 de la presente ley, el Ministerio de Autonomía deberá certificar expresamente en cada caso la condición de territorios ancestrales. Como segundo punto tenemos que en los casos de la conversión de municipio en autonomía indígena originario campesina o la conversión de autonomía regional en autonomía indígena originario campesino, el único requisito para dar lugar a la iniciativa es el establecido en el parágrafo anterior, es decir, en el parágrafo número 1. También tenemos que como paso inicial, esta solicitud de certificado ancestral territorial es sí o sí necesaria y debe ser solicitado ante el representante de la NPIOC, ¿ya? O el titular, adjuntando siempre una copia del título ejecutorial que incluya el plano del título, acompañando una copia simple de cualquier otro documento. También menciona un estudio de caracterización, estudios de identificación de necesidades especiales, un registro de identidad del pueblo, un informe de necesidades y uso del asio territorial. También tenemos la solicitud de certificado de viabilidad gubernamental y su base poblacional, porque más adelante le vamos a explicar la cantidad de habitantes que debe tener este territorio para hacer su solicitud. Está distribuido su plan territorial, dice, con servicios básicos, producción, recursos naturales, infraestructura y la presencia de instituciones privadas y públicas. Como esta base poblacional necesita un certificado del INE. Obtenido este certificado, dice, de viabilidad gubernamentativa y base poblacional, los titulares del territorio y deberán apersonarse al Tribunal Electoral Departamental
para coordinar la supervisión de consulta de acuerdo a normas y procedimientos. Esta consulta la va a realizar, dice, de acceso a la AIOC de acuerdo a normas y procedimientos propios con la supervisión o acompañamiento del CIFDE. ¿Qué es el CIFDE? El CIFDE es el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático perteneciente al órgano electoral plurinacional. Y este CIFDE se encuentra también en cada órgano electoral departamental de los 9 departamentos. Y esta oficina del CIFDE se encarga de todo lo que es la educación y preparación de todos los sujetos que van a ser parte en una elección, ya sea esta territorial, ya sea, ¿cómo les digo? A ver, en cualquier tipo de elección, por ejemplo, en las elecciones subnacionales, en las elecciones nacionales, entonces este equipo CIFDE es el que se encarga de capacitar a todo el personal, empezando por, ¿no?, los facilitadores. Estos capacitan a los capacitadores, perdón, valga la redundancia, que van a ir a capacitar a todos los jurados electorales, y estos jurados van a ser los que van a llevar adelante todo lo que es el proyecto o lo que es la jornada electoral, ¿ya? Ese es el grupo CIFDE. Entonces, también se debe realizar la consulta, y esta dice que la consulta de acceso a la AIO, de acuerdo a normas y procedimientos del CIFDE, ¿no? El resultado de la consulta, una vez que la consulta de acceso a la AIO cuente con el resultado positivo emitido oficialmente por el OEP, esto después de haber hecho todo el procedimiento para este trámite, se procede a tener la otra fase a través de los siguientes pasos. Estos ya pasos más cercanos. Dice que como primer punto, la conformación del Consejo de Estatuyentes o su equivalente. Elaboración del Estatuto Autonómico de la AIOC. Esto ya es un proyecto que ellos deben tener listo para presentarlo. Aprobación del proyecto del Estatuto Autonómico de sus estatuyentes y presentación del proyecto al Tribunal Constitucional Plurinacional para que éste sea analizado. Declaración plena de constitucionalidad del Estatuto por el Tribunal Constitucional Plurinacional. Consulta de aprobación del Estatuto por normas y procedimientos propios. Y conformación del gobierno AIO. El artículo 15 también de la ley 031 respecto a esta conformación también tiene, dice, y señala las nuevas unidades territoriales. En este caso menciona como número 1 los territorios indígenas originarios campesinos y las regiones que pasarán a ser unidades territoriales una vez que hayan cumplido con todos los requisitos y hayan decidido constituirse en autonomías indígena, originaria, campesina y estas regionales respectivamente. Le paso la palabra al siguiente colega. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Siguiendo con la exposición, me toca hacer mención a lo que refiere a la justicia indígena originaria campesina. Como ya se señaló con anterioridad en el presente trabajo, la autonomía indígena originaria campesina no es igual al resto de las otras autonomías, porque esta autonomía, entre otras facultades, tiene la de administrar justicia, tal como se establece en la ley 073 de deslinde jurisdiccional. En el artículo 7 al respecto señala: es la potestad que tienen las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos de administrar justicia de acuerdo a su sistema de justicia propio y se ejerce por medio de sus autoridades, en el marco de lo establecido en la Constitución Política del Estado. Dentro de su naturaleza y fundamentación, está estipulada en el artículo 159 de la Ley del Órgano Judicial, en la que se establece en su parágrafo primero la vigencia y el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales y la competencia de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos
reconocidos en la Constitución mediante un convenio internacional que es la 169 de la OIT, que es el convenio que reconoce la libre determinación, autonomía y autogobierno que tienen los pueblos indígenas originarios campesinos, como también la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007. Para resolver sus conflictos, forman parte también del bloque de constitucionalidad, como se señala en el artículo 410 de nuestra norma suprema, la Constitución Política del Estado. De esta forma, con todo lo antes señalado, se reconocen los derechos de las naciones indígenas originarias campesinas en cuanto a su autodeterminación para administrar justicia por ellos mismos dentro de la ley 073 de deslinde jurisdiccional, como también se señala en la Constitución Política del Estado y la Ley 025, tanto como jurisdicción ordinaria y jurisdicción indígena originaria campesina gozan de igual jerarquía. Este punto es muy relevante y válido para aclarar, ya que en la Constitución Política del Estado, en el artículo 179, parágrafo segundo, y la Ley 025, en el artículo 9, parágrafo tercero, la Ley 073, en su artículo 3, las resoluciones que emanen tienen el mismo valor y pasarán a ser cosa juzgada. Eso nos da a entender que gozan completamente de igual jerarquía en cuanto a sus decisiones. La Ley 073 va a ser fundamental para delimitar el ejercicio de las funciones en cuanto a jurisdicción indígena, va a regular y coordinar con las demás jurisdicciones dentro del pluralismo jurídico. Como también la ley regula las garantías constitucionales en su artículo 5, respeta, garantiza y promueve el derecho a la vida y demás derechos reconocidos dentro de la misma, como también la prohibición de la pena de muerte en el artículo 6. Vamos a ver también que no solamente esta jurisdicción va a poder ejercer plenamente lo que son no uso de facultades, porque la misma ley 073 pone límites a la jurisdicción indígena originaria campesina. Y como ya había señalado con anterioridad mi compañera, es fundamental hacer mención los ámbitos de vigencia que va a tener la misma, tanto el ámbito personal, el ámbito material, como también el ámbito territorial, ya que tienen que ser cumplidas a cabalidad para que se pueda emanar justicia originaria campesina. En el caso del ámbito personal, establece que la jurisdicción indígena originaria campesina se debe ejercer para los sujetos que forman parte del pueblo indígena originario campesino, como por ejemplo un aymara, solo puede ser juzgado por el pueblo aymara. Eso hace referencia a que esta persona que pertenece a este pueblo no puede ser juzgada en otra nación o otro pueblo que no sea el de él, ya que el ámbito de vigencia personal en su artículo 9 de la ley 073 que determina están sujetos a la jurisdicción indígena originaria campesina los miembros de las naciones, pueblos indígenas originarios. En el ámbito material, se encuentra regulado en el artículo 10, parágrafo primero, que establece que la jurisdicción indígena originaria campesina conoce los asuntos que histórica y tradicionalmente conocieron bajo sus propias normas y procedimientos que hoy en día siguen vigentes, y saberes en cuanto a su libre determinación. Materias que no alcanzan y no conocen la GIOC. Este punto también es clave, porque la jurisdicción indígena originaria campesina tiene límites. En el ámbito penal, en delitos de derecho internacional, no son facultad de estas autoridades indígenas, como también en delitos que tienen que ver con crímenes de lesa humanidad, delitos contra la vida, seguridad externa del Estado, terrorismo, delitos tributarios, aduaneros, corrupción, en sí delitos que afecten la integridad o patrimonio del Estado, como también la trata y tráfico de personas, el tráfico de armas, el narcotráfico, integridad corporal de niño, niña y adolescente,
casos de violación, asesinatos y homicidio. Ellos, cuando tengan pleno conocimiento, estas autoridades indígenas llegan a tener conocimiento de estos hechos, tienen la obligación de remitir inmediatamente a lo que es la jurisdicción ordinaria, ya que ellos no son competentes para conocer este tipo de casos. En materia civil, el derecho propietario que afecta al Estado, de igual forma, tienen que remitir a jurisdicción ordinaria. En ámbito laboral, como indica en el artículo 10, inciso C de la ley 073, tampoco le compete derecho de seguridad social, derecho administrativo, minero, de hidrocarburos, forestal, informático, derecho internacional público y privado, tampoco es atribución de la jurisdicción indígena originaria campesina. El derecho agrario queda exento, ya que salvo en distribución de tierras, internas, en las comunidades que tengan posesión legal o derecho propietario colectivo sobre las mismas, en ese caso se aplica lo que es la jurisdicción indígena originaria campesina, en cuanto a atribuciones de distribución interna de tierras. Pero los demás temas agrarios no es competencia de la misma. Hubo casos, ¿no?, en cuanto a jurisdicción indígena originaria campesina, que sí se regularon incluso temas de materia familiar, como asistencia, temas de deudas, y entre otros. Ahora, en el ámbito territorial, también es muy fundamental señalar que lo que está determinado en el artículo 11, que indica que el ámbito de vigencia territorial se aplica a las relaciones de hechos jurídicos que se realizan, cuyos efectos se producen dentro de la jurisdicción de un pueblo indígena originario. ¿Qué queremos decir con eso? Que todo lo que concurra dentro de esta comunidad es completamente atribución de estas autoridades determinar el tipo de sanción que van a ejercer. Cuando concurren en otros ámbitos de vigencia establecidos por la Constitución y en cuanto a la presente ley. Si se dan estos tres ámbitos mencionados en la jurisdicción indígena originaria campesina, tendrán competencia para resolver los casos. Si se suscitaren, ¿no?, situaciones dentro de otra comunidad o pueblo, si se suscitan en otro lugar y los efectos repercuten en este pueblo o comunidad, también es atribución dentro de la jurisdicción indígena originaria campesina conocer y resolver, siempre y cuando afecten a esta comunidad o pueblo. Y por otro lado, si se concurren en estos tres ámbitos, completamente es materia de conocimiento de estas autoridades. Ahora pasando a lo que son las acciones de defensa, porque como ya habíamos mencionado, la jurisdicción indígena originaria campesina no es ajena a otras jurisdicciones dentro del marco del pluralismo jurídico. Estas deben coexistir de tal modo que los jueces ordinarios actúan como jueces de garantías ante una posible lesión de derechos constitucionales. En contexto, cuando una de las partes sometidas a la jurisdicción indígena originaria campesina considere que se vulneró sus derechos y garantías constitucionales, la parte puede recurrir al juez o jueza de garantías, mismo que conocerá las siguientes acciones de defensa. Las más recurridas, ¿no? Acción de libertad, amparo constitucional y acción popular. Estas tienen un procedimiento en cuanto a su actuación y lineamiento. Antes de la admisión de la acción, en las pautas generales que deben tener y los requisitos fundamentales, una vez presentada la acción, corresponde flexibilizar las reglas procesales e interpretar el artículo 33 del Código Procesal Constitucional en el marco del contexto cultural del accionante, conforme a la interpretación cultural para garantizar el acceso a la justicia. Precedentemente existen sentencias constitucionales en cuanto a la
30-2013, 1422-2012, 487-2014. Cuando corresponda verificar la legitimación activa, respetar la autoidentificación de la nación, pueblos indígenas, originario, campesino, accionante, por lo que no corresponde exigir la personería jurídica para acreditar su existencia como pueblo, ni el ejercicio de sus derechos colectivos. De igual forma, se emana sentencia constitucional 645 del 2012, la 6-2016. Hay que tomar en cuenta que la acción puede ser presentada por cualquier miembro o por cualquier persona a su nombre sin necesidad de mandato. Para verificar la legitimación pasiva, el juez tomará en cuenta los hechos expuestos de los cuales la autoridad judicial deducirá quiénes son las autoridades o personas legitimadas pasivas y las citará de oficio. Respecto a los terceros interesados, no corresponde exigir su identificación, dado que se tutelan derechos colectivos. Ahora, en cuanto a la actuación y lineamiento, en las resoluciones de admisión de fijación de audiencia, se designará un traductor para ambas partes si corresponde, según el artículo 29, párrafo 3 del Código Procesal Constitucional. También se designará a una o un defensor público cuando la parte accionante lo solicita o no esté asistida por un abogado particular. Señalado también en el artículo 29, párrafo 2 del Código Procesal Constitucional. A solicitud de cooperación a las autoridades, exautoridades o personas que reconocida trayectoria dentro de la nación o pueblo indígena originario campesino en el marco de acuerdos iniciales asumidos en la primera reunión informativa. Cuando estuvieran disponibles también, es posible utilizar peritajes antropológico-culturales en el marco de la celeridad con el que se debe tomar las decisiones. También hacer un análisis y conveniencia de adoptar otras medidas como visitas a la comunidad, entrevistas a personalidad de la misma. También es necesario hacer mención en cuanto a la audiencia, igual, en la actuación y lineamientos. Se debe consultar a las autoridades indígenas originarias campesinas demandadas sobre su autoidentificación, su sistema jurídico y toda información necesaria para comprender la comprensión intercultural de los derechos. Indagar algunos datos de la o el accionante, como el lugar de residencia, si es miembro de la comunidad u origen o si tiene alguna actividad, negocio, trabajo en ella para determinar si corresponde en el ámbito de vigencia personal. Analizar si él o el accionante pertenece a una población o grupo en situación de vulnerabilidad, que lo vamos a ver más adelante con el caso que hemos trabajado en el grupo, para considerar la aplicación del criterio de interpretación intercultural, y esa igual está señalada según sentencia constitucional plurinacional 1422-2012. Indagar sobre el hecho si se produjo dentro de la jurisdicción indígena originaria campesina y obtuvo efectos en su jurisdicción para determinar si corresponde en el ámbito de vigencia territorial. Ahí hacía mención, ¿no?, en cuanto al tema de territorio. Examinar sobre la naturaleza del hecho, el tipo de conflicto que dio lugar a la formulación de la acción de defensa para determinar si corresponde en el ámbito de vigencia material de la jurisdicción indígena originaria campesina. También se señala el flexibilizar todas las formalidades, escuchar ampliamente al accionante y a los demandados. En la emisión de la resolución debe ser pronunciada en términos sencillos, claros y precisos, teniendo el cuidado de interpretar el derecho desde y conforme a la Constitución y las normas del bloque de constitucionalidad. Interpretar los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos conforme a criterios de interpretación de los derechos humanos. Valorar los hechos a partir del contexto cultural con la colaboración de la autoridad o exautoridad de la jurisdicción indígena originaria, sin perjuicio de la utilización de otros recursos vistas a la comunidad, entrevistas con personalidades de la comunidad. Interpretar también los derechos a partir del contexto cultural que tienen estas comunidades o pueblos indígenas, porque aclaremos que no todas tienen la misma normativa interna. De esa parte se caracterizan, ¿no?, cada comunidad o pueblo indígena.
en cuanto a su uso de costumbres, forma de juzgamiento, etc. Ponderar los derechos en conflicto pueden utilizarse como herramientas de análisis. La metodología de la ponderación con sus subprincipios de idoneidad o adecuación, procedimientos de las naciones, pueblos indígenas originarios campesinos que tienen ancestralmente, el paradigma del vivir bien, contenido en la sentencia constitucional 1422-2012 y en la 778-2012, efectuando primeramente la ponderación intracultural. Luego la ponderación intercultural, tomando en cuenta si corresponde los derechos de las personas pertenecientes a poblaciones o grupos en situación de vulnerabilidad, aplicando el criterio de interpretación intracultural más favorable al caso en específico. Adoptar también soluciones al caso que respete la identidad cultural y la cosmovisión del pueblo indígena originario campesino, buscando el equilibrio y la armonía. De tal manera que en el caso que lo vinimos analizando, es un caso que llamó bastante la atención, ¿no? Porque en la misma ley 073, en su párrafo tercero, hace referencia a que las autoridades indígena originaria campesina no sancionarán con pérdida de tierra o expulsión de adultos mayores o personas en situación de discapacidad, porque son grupos de mayor vulnerabilidad. La sanción de expulsión de la comunidad interpuesta a una persona adulta mayor por inasistencia a las asambleas comunitarias no es armónica ni cuenta con los valores supremos, resulta desproporcionada y no responde a una estricta necesidad comunitaria. De tal manera que la sentencia constitucional 484-2015 S2 al respecto concede la tutela dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por una persona adulta mayor, puesto que la decisión de expulsión de la comunidad indígena originaria campesina por inasistencia a las asambleas comunitarias es desproporcionada desde todo punto de vista y materialmente injusta, pues no responde a la propia cosmovisión de la comunidad, siendo además que la parte accionante pertenece a la tercera edad y está dentro del grupo de mayor atención prioritaria. Esto nos quiere decir, pese a tener normativa interna, normativa propia, no están exentos de cumplimiento en cuanto a resoluciones emanadas, ya sea por jurisdicción ordinaria e incluso por el Tribunal Constitucional con estas sentencias. Estamos abiertos a cualquier pregunta, doctor. Con esta parte creo que ya concluimos en cuanto a nuestra exposición. Muchas gracias. Bueno, alumnos, ¿qué tal les ha parecido la exposición magistral de estos integrantes de este grupo, ¿no? Como si bien han podido evidenciar, ¿no?, cuál es ya el alcance de lo que es la justicia indígena originaria campesina. Inclusive se ha podido evidenciar cuál es la importancia, cuál es el aspecto elemental de la justicia indígena originaria campesina, cuáles son las acciones constitucionales las cuales cuando una persona indígena originaria campesina ve vulnerado un derecho humano, de qué manera tiene que proceder, ¿no? Inclusive en última instancia se ha dado un caso concreto de una persona de tercera edad, ¿no?, que siendo una población de mayor prioridad de atención, ha sido despojada de su comunidad por el tema de no haber asistido a algunas reuniones, ¿no? Por ello se ha llegado hasta el Tribunal Constitucional. Él mismo ha garantizado el derecho, ¿no? Porque vemos, alumnos, de que si bien cada nación, cada etnia, cada pueblo ha respetado sus derechos, pero él mismo no tiene, pues, en ningún momento vulnerar un derecho humano. Y él mismo, ya sea peor aún, de un derecho humano de una población vulnerable, ¿no?, de una persona de tercera edad, de una persona con discapacidad.
A ver, escucho comentarios, alumnos. ¿Qué tal les ha parecido la pequeña proyección que les he visualizado para que ustedes amplíen sus conocimientos, ¿no? Miren cómo es el alcance ya, ¿no? De uno que ya está haciendo una maestría, alumnos, ¿no? Yo sugiero igual que ustedes ya, de aquí un tiempo ya, ustedes ya puedan hacer maestría, ¿no? A los que les gusta el tema de derechos humanos y derecho constitucional. Escuchamos a ver al alumno Yerconel de Artelles. Bueno, Licen, ¿qué se puede decir, no? La verdad, el trabajo que hicieron los demás muchachos, muy completa, me pareció, explicativa y ejemplificada también, ¿no? No cabe lugar a duda, o al menos a mi parecer no tengo ninguna duda. Es más, algunas cosas que no sabía ya la aclararon. Perfecto, estimado Yerko. Luis Alejandro, sigue levantado la mano. ¿Quiere preguntar o sigue desde el momento de la lista? Gilbert Velázquez Díaz. Bueno, doctor, buenos días. En el caso de los profesionales abogados que nos hablan del linchamiento, doctor, no sé si vio la noticia de la anterior semana, tomaron a un maleante, podemos decir, por justicia propia, ¿no? Ni siquiera, o sea, el Alto no se considera para mí una comunidad, o sea, no es un pueblo originario. Y frente a todos inclusive estaban los policías, le quemaron, ¿no? Ahí se podría hablar de justicia comunitaria, pero creo que malinterpreta muchas de las personas, ¿no? Esto, doctor, en este tema. Claro, es bastante paupérrimo el conocimiento que se tiene, ¿no? De este sector, ¿no? La ignorancia hacia las normas y el poco conocimiento de esta normativa hace errar a esta gente, ¿no? Si bien se respeta, ¿no? O sea, en todo momento, claramente ustedes han podido apreciar, alumnos, en todo momento se prioriza el autogobierno y la libre determinación de los pueblos indígenas, ¿no? De que un aymara puede ser juzgado por autoridades aymaras, ¿no? No puede ser juzgado por autoridades quechuas, ¿no? Pero siempre y cuando estos derechos de los pueblos indígenas no afecten derechos de mucho más jerarquía y derechos universales como son los derechos humanos, ¿no? Y peor aún, derechos fundamentales, ¿no? Estamos hablando del derecho de la vida. El derecho de la vida es un bien jurídico tutelado por el Estado y es el rol del Estado protegerlo, ¿no? No es aquí una opción del Estado, ¿no? Por el hecho que es indígena será tratado de diferente manera, no, aquí todos somos iguales ante la ley, ¿no? Sean pobres, ricos, indígenas, personas de color, personas cristianas, personas de religión católica, todos somos sujetos a derechos humanos, ¿no? Y los mismos tenemos que respetarlos, ¿no? En ningún momento cualquier atentado contra el derecho humano, ahí está pues el Tribunal Constitucional y el Estado tiene que intervenir, ¿no? A veces se ve el tema del conflicto de competencias, ¿no? Entre lo que es la jurisdicción originaria, la jurisdicción ordinaria y también la jurisdicción indígena originaria campesina, ¿no? Ahí se ve un pequeño conflicto de competencias, ¿no? Y cabe señalar que en esos casos hay que hacer un control constitucional y de igual manera de convencionalidad, ¿no? Tratando de que se está afectando derechos humanos y derechos fundamentales. Esos alumnos, ¿no? En sí la verdad es el tema de derecho constitucional es una materia bastante amplia, ¿no? El tema de derechos humanos. Pero ustedes, alumnos, de a poco ya van a ir conociendo, ¿no? Esto es un poquito, ya les ha hecho despertar a muchos de ustedes, ¿no? Cómo es la visión mucho más amplia, no solamente es esto, o sea, derecho humano no se queda solamente en esto. Y para que se den cuenta igual alumnos, que los derechos humanos están pues íntimamente relacionados con lo que es el derecho constitucional, ¿no? Eso alumnos, la clase de hoy quedamos en la
pequeña intervención visual que se ha dado. La alumna Ivonne, por último, vamos a escuchar su intervención y vamos a dar por concluido la clase. El día de mañana vamos a abordar los últimos dos temas, que son bastante cortos. Y los últimos dos nos vamos a abocar a esos dos temas, ¿no? Acerca ya también de ver los tratados internacionales acerca de la protección de los derechos humanos, ¿no? Vamos a abordar también el aspecto de lo que es a ver, aguarden un momentito, alumnos. Sistemas de protección a los derechos humanos. Vayan, por favor, sus micrófonos, alumnos. Un momentito, sus micrófonos desactiven. Vamos a abordar el tema del sistema de protección de los derechos humanos, ¿no? Vamos a hacer un abordaje al sistema de la ONU, el sistema europeo de protección, el sistema africano de protección, ¿no? El sistema asiático. Y el último tema que vamos a abordar, vamos a ver el sistema interamericano de protección, ¿no? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Vamos a abordar y vamos a hacer un estudio minucioso acerca de esto. Con eso, alumnos, estaríamos concluyendo con todo lo que es el avance temático de la materia, para que ya se damos el paso desde el día lunes, inclusive ya fin de semana ya van a ir trabajando los grupos para poder avanzar acerca del artículo científico y el trabajo socioformativo, ¿no? Que lo vamos a dedicar íntegramente la semana que viene a ese aspecto, ¿no? Las clases van a concluir mañana, el avance temático. Yo he querido otorgar el tiempo de una semana para dedicarnos a sus dos actividades y hacer un seguimiento minucioso. De los grupos ya están establecidos alumnos y de igual manera otro aspecto, señalar que vayan organizándose internamente, ¿no? Yo en el transcurso del día de hoy les voy a delimitar el tema que vamos a tratar en nuestro trabajo socioformativo. De igual manera va a ser emitido o plasmado en la plataforma y el artículo, ¿no? El día de mañana vamos a tener que quedarnos un poco más de tiempo, ¿no? Inclusive vamos a tener que estar casi 2 horas, porque 1 hora vamos a emplearlo a lo que es terminar la temática y la otra hora vamos a darles indicaciones para que ya ustedes empiecen a avanzar conforme a esas dos últimas actividades. Con eso estaríamos concluyendo todo lo que es la materia, ¿no? Vamos a ceder la palabra por último a la alumna Ivonne Carmen. Buenos días, licenciado. Con respecto al tema proyectado, se puede ver, ¿no?, cómo tiene la autonomía de administrar justicia. Esto se ve plasmado en nuestra Constitución, en el artículo 7, que nos dice que al respecto de la jurisdicción indígena originaria campesina, esta nos señala que es la potestad que tienen las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos de administrar justicia de acuerdo al sistema de justicia propio que estos tienen, licenciado. Sí, perfecto y claramente, ¿no? En la Constitución emana, ¿no? Y se refleja claramente ese aspecto importante, ¿no? Que se respeta el tema de que ellos puedan administrar su propia justicia, pero siempre y cuando sea salvaguardando derechos humanos y derechos fundamentales. Si no salvaguarda esos derechos y viola los derechos humanos, más que todo un derecho a la vida, es repudiado de toda manera. Bajo esa situación va a existir un tema de conflicto de competencias y se va a llevar a cabo dentro la situación y el encargado del control de constitucionalidad es el Tribunal Constitucional, y él es el que va a deliberar para ver si hay afectación a ciertos derechos constitucionales, y si hubiera afectación a derechos humanos se puede ver la viabilidad de hacer un control de convencionalidad. Sí, lice. Bueno, estaríamos José Wilber. José Wilber ha levantado la mano y ha participado. Doctor. ¿Ya has participado, José Wilber? Estaba levantado tu mano. Yo quería más hacerle, por favor, doctor, sobre el tema sobre la lista. Entré un poquito tarde por problemas de urgencia, tuve que salir y no me encontraba en mi domicilio. Uy, porque era que me escribas. Soy uno de tus compañeros que me ha escrito más antes y lo he tomado licencia.
¿Por qué? Porque esta situación de los horarios